Muy buenos días, siendo hoy finalmente lunes 2 de noviembre y el día previo a una contienda electoral clave para el futuro de los Estados Unidos, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy en el conversatorio Trump versus Biden, lo que está en juego, que hemos organizado en conjunto entre el Centro Global de la Universidad de Columbia y AmCham Chile. Mi nombre es Paula Esteves y soy gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio y tendré la oportunidad de moderar esta discusión. Están conmigo Karin Poniatchik, directora del Centro Global de la Universidad de Columbia, y Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y socio de Andes Risk Group. Robert tiene un PhD en gobierno en la London School of Economics and Political Science y fue presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política entre los años 2006 y 2008 y ha sido investigador asociado del Center for Strategic and International Studies en Washington, D.C. y la Universidad de Miami, y Karen se ha desempeñado en numerosos cargos directivos tanto del sector público como privado. Fue ministra de Minería y Energía de Chile entre los años 2006 y 2008 y residió durante 12 años en la ciudad de Nueva York, donde fue directora de programas empresariales en el Council of the Americas. Es periodista de la Universidad Católica y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York. Finalmente estamos a solo un día de las elecciones de los Estados Unidos, elecciones que están siendo seguidas como nunca antes por todo el mundo, donde se contraponen dos visiones muy distintas respecto a temas claves como el libre comercio, cambio climático, inmigración, manejo del COVID-19, relación con organizaciones multilaterales como Naciones Unidas y a la Organización Mundial de Comercio y muchos otros. Algunos analistas indican que esta elección también es un referéndum al presidente Trump. Por el momento, las encuestas dan por ganador a Biden en cuanto al voto nacional, pero sabemos que lo que hay que mirar son los estados donde se necesitan los 270 miembros del colegio electoral para ganar. Es bastante bien definido cuáles estados van siempre los demócratas y los republicanos, pero este año hay muchos estados bisagra que pueden irse para cualquiera de los dos candidatos. Los más importantes en términos de número de miembros del colegio electoral son Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que en las elecciones del 2016 se fueron a Trump, pero en los cuales hoy día Biden, por lo menos según la encuesta, estaría liderando. Otros estados que aparecen como bisagra son Florida, donde están empatados en las encuestas, Georgia, donde hay un empate también en las encuestas con un leve inclinación a Trump, y Texas, un estado que siempre ha sido republicano, donde también los dos candidatos al parecer están empatados. Todo esto, ¿verdad?, en un contexto estadounidense con un alto nivel de contagio de coronavirus que ha llevado a niveles récord. Claramente cifras que le han pegado al presidente Trump. Pero por otro lado, la economía de Estados Unidos creció a una tasa anual récord de 33% el último trimestre. Y esto puede inclinar la balanza hacia Trump. Más de 90 millones de personas ya han votado. Y se prevé la mayor participación en más de un siglo. Los expertos predicen que la participación total superará fácilmente los 138 millones de votos del 2016. Estamos todos expectantes con los resultados y también hay incertidumbre. Me acuerdo que para la elección anterior nos visitó la líder demócrata Nancy Pelosi, estuvimos con ella, y me acuerdo que en esa época el exministro Pacheco le preguntó a solo 2 meses de la elección qué porcentaje hay que gane el presidente Trump cuando estaba compitiendo con Hillary Clinton, y yo me acuerdo cuando dijo 0 posibilidad. Así que todo puede pasar. Comencemos justamente con el nombre de este seminario, Trump versus Biden, lo que está en juego. ¿Y qué está en juego en estas elecciones? Karen, si quieres partir. Gracias, Paula. Yo creo que lo que está en juego hoy es el futuro de la democracia estadounidense, el futuro de los valores, los fundamentos, la ética que ha hecho de Estados Unidos la democracia más grande y admirada por prácticamente todos los países del mundo libre. Trump ha socavado la solemnidad del cargo con un estilo confrontacional, errático y muchas veces grosero.
ha cuestionado la legitimidad del sistema electoral de los Estados Unidos al sugerir que si los demócratas ganan es porque hay fraude, o ha cuestionado también la fórmula en cómo se cuentan los votos. Le ha mentido a los estadounidenses una y otra vez. 22.000 mentiras según un conteo que lleva el Washington Post, y en los últimos días, lo hemos visto todo, ha mentido sobre la situación de la pandemia, en momentos, Paula, como tú lo decías, en que los contagios llegan a nivel récord, y en que hospitales en muchas ciudades de los Estados Unidos están colapsadas. Trump, en lugar de promover la reconciliación, la tolerancia y la paz social, lo que ha hecho es incitar a la polarización y al odio. Se retiró de la OMS en plena pandemia y se retiró también del Acuerdo de París en momentos en que el cambio climático se perfila probablemente como uno de los principales desafíos de la humanidad. Trump ha puesto los intereses de sus empresas por sobre los intereses del país y ha utilizado agencias como el Departamento de Justicia, por ejemplo, para promover sus causas personales. Se ha negado, esto lo hemos visto todo, a criticar a los supremacistas blancos y a condenar el racismo, el antisemitismo y la islamofobia. Trump ha cuestionado la ciencia en un país donde viven los mejores científicos en materia de COVID y de cambio climático. Tanto así que las revistas o las publicaciones más prestigiosas científicas en Estados Unidos, que son Scientific American y el New England Journal of Medicine, han llamado a votar contra él. Y en una nación que le ha dado refugio a miles de perseguidos y le ha dado oportunidades a millones de inmigrantes a través de su historia, lo que ha hecho es poner restricciones a la entrada de musulmanes, separar a niños y padres de las fronteras. Todavía hay 500 niños que no encuentran a sus padres, y poner, y lo hemos vivido, poner trabas o restricciones a las visas H1, que son para profesionales, para emprendedores, para empresarios, para científicos, y eso obviamente tiene un impacto en la economía de Estados Unidos. Hoy el 90% de los que sacan extranjeros, que sacan un PhD en inteligencia artificial, se queda a trabajar en Estados Unidos. Él ha puesto limitaciones a esa posibilidad. Ha denostado a las mujeres, ha burlado a la gente con discapacidad, ha contribuido al deterioro de la imagen de los Estados Unidos en el mundo entero. En Japón, por ejemplo, hace 4 años la gente tenía, el 72% tenía una imagen positiva de los Estados Unidos. Hoy día solamente un 41%. Japón ha sido un aliado desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y si Trump gana en estas elecciones, en mi opinión, el daño a la democracia de Estados Unidos va a ser irreversible. Entonces, en resumen, Paula, lo que se juega es el futuro de la democracia en Estados Unidos. Y un comentario más: ayer Trump felicitó a través de un tuit a los matones de Texas que hicieron una emboscada a un bus de la campaña Biden-Harris. Y ahí vemos el peligro que Donald Trump representa, o sea, un ejemplo más del peligro que Donald Trump representa para la democracia estadounidense. Gracias, Karen. Muy buen análisis, crudo, ¿ah? Robert, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está en juego? Bueno, a pesar del optimismo de la Karen, yo creo que hay que agregar un punto adicional. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice respecto a las implicancias para la democracia norteamericana, y agregaría las implicancias para el sistema internacional. Karen mencionó cómo el resto del mundo ve a Estados Unidos, cómo ha bajado el prestigio de los Estados Unidos bajo un gobierno de Trump, pero aparte de haberse retirado de la OMS, de los tratados de París, del TPP, Estados Unidos juega un rol que nadie más hasta el momento ha podido jugar, en el sentido de liderar procesos y organizaciones desde la posguerra, ¿no? Desde el sistema, o sea, Estados Unidos. Una de las grandes curiosidades de Trump es que ha optado, o él decidió, y yo creo que no ha sido él,
entre paréntesis, yo creo que tiene mucho que ver, aquí hay una lógica y una fuerza que ya nos hemos olvidado, habrán pasado tantas cosas en los últimos 4 años, que es Steve Bannon. Si uno lee la historia de Steve Bannon, hay un libro interesante, que no me acuerdo ahora el título, que habla de Bannon. Y de dónde, y sus ideas son las ideas que básicamente ha implementado Trump, a pesar de que Trump muy tempranamente lo despidió de la Casa Blanca, pero así sigue siendo influyente. Y la lógica es la lógica del caos, la lógica de no de destruir las organizaciones y el sistema internacional, porque Bannon lo ve como algo que limita el poder de Estados Unidos. Y eso es bien curioso, porque en realidad, visto desde Sudamérica, visto desde otras regiones del mundo, es justamente Estados Unidos el país el que ha dominado esas organizaciones y ha dominado la política internacional a través de su poder económico, político, militar y cultural. Entonces hay una curiosidad ahí, que es Estados Unidos el que ha optado por retirarse de las mismas organizaciones que ellos mismos diseñaron y han dominado durante los últimos 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es lo que ocurrió. Y eso es peligroso. Extremadamente peligroso, porque no sabemos quién podría, o sea, lo más probable es que nadie pueda reemplazar ese rol. Por lo tanto, van a ser muchos distintos poderes en distintos, desde ser reelecto Trump, muchos poderes distintos en distintos ámbitos. Entonces, y en América Latina eso tiene implicancias bastante fuertes. Ya hemos visto algunas señales en lugares como Venezuela, ¿no? Y otros países también, donde China claramente ha tenido una influencia muy grande, pero también Rusia, incluso Irán. Entonces, el retiro de Estados Unidos de su rol tradicional, o por lo menos el rol que ha jugado durante buena parte del último siglo, abre las puertas para una incertidumbre en el ámbito internacional y las reglas de juego comerciales. Hay mucha gente que cree que Trump de alguna forma ha sido muy bueno para la economía, para los negocios, pero esta incertidumbre crea condiciones realmente nuevas y también difíciles mirando hacia el futuro. Es cosa de ver cómo China ha logrado, o sea, la famosa guerra comercial con China. Los costos para China han sido relativamente bajos. O sea, cuando Trump empezó con la guerra comercial con China, y una de las primeras cosas que hizo Trump fue ponerle un impuesto a la soya que compraba China de Estados Unidos. ¿Dónde fue China? Dentro de semanas llegó a acuerdos con Brasil y con Argentina. En un mundo globalizado, las guerras comerciales no funcionan. Entonces, por eso digo, más allá de los costos a la democracia norteamericana, que yo creo que son tremendas, y esos costos ya están presentes. O sea, esto no es ni siquiera si es que Trump es reelecto. El daño está, y incluso si pierde Trump, nos vamos a demorar mucho tiempo en recuperarnos de eso. Visto desde el punto de vista internacional, también yo creo que estamos entrando en un periodo complicado. Robert, pero a pesar de todo lo que mencionaba Karen y tú, ¿no? Que es muy dramático, hay un 40, y no sé, mañana vamos a ver, un 45% de los estadounidenses que apoyan a Trump. Entonces, están conviviendo dos países en un mismo país, tan Sí. diametralmente opuestos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en Chile conocemos el fenómeno muy bien, ¿no? Chile lleva varias décadas, probablemente unas 5 décadas, en que en realidad hay por lo menos dos países, con visiones muy distintas de la historia, visiones muy distintas del presente y visiones muy distintas del futuro. Y yo creo que Estados Unidos vive algo parecido, y son dos realidades paralelas. O sea, esta cosa de la reacción a COVID demuestra, no son dos posturas, dos opiniones hacia una política, ¿no? Son dos realidades distintas. Si los expertos dicen hay que ponerse mascarillas y 40% de la población dice no porque esto restringe mi libertad o porque esto afecta mi respiración, cosas. Entonces, son inventos, pero son
pero algo está pasando ahí. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Y esto, de esto va al grano, ¿no? Esto va al corazón del asunto, que es por qué la gente apoya a Donald Trump. Y si uno mira los sectores que lo apoyan, uno no puede sino concluir que al final del día tiene que ver con, en términos muy amplios, con identidad, no con los beneficios económicos que podrían recibir, no por identidad. Yo me identifico con algo que representa Trump. Y en términos específicos, ¿qué es esa cosa que representa Trump? En el fondo es el tema de raza. Los países tienen, los cientistas políticos hablamos clivajes, los países tienen clivajes fundacionales, ¿no? Y nosotros en la ciencia política enseñamos a nuestros estudiantes que en Chile los clivajes fundacionales son el centro versus la periferia, la iglesia versus el Estado, un montón de clivajes que siguen estando presentes durante toda la historia y se manifiestan de distintas formas, a veces un partido, a veces otro partido, pero esos clivajes son realmente muy fundacionales. A veces hay un quiebre y ahí pueden haber cosas nuevas, pero en el fondo es el sí y el no, el derecha, izquierda, iglesia, Estado, siempre son distintas formas del mismo clivaje. En Estados Unidos, ese clivaje, uno es el gobierno federal versus los estados, ¿cierto? Y eso lo estamos viendo en cómo se realizan las elecciones, que es otra locura que vamos a ver más adelante. Pero lo otro es raza. Y lamentablemente, si uno ve dónde están los votos para Trump, quiénes son los sectores que lo apoyan, uno solamente puede concluir que eso es lo que la gente está dispuesta a hacer vista gorda de muchas otras cosas, porque al final siente que Trump está defendiendo los intereses de un grupo que además está en descenso, un grupo que a la larga demográficamente va a perder. Y hay mucha gente que ha escrito de eso y dice, esto en el fondo, el fenómeno Trump es una señal de como los dying pains de un sector que sabe que está amenazado y que a la larga va a desaparecer en Estados Unidos. Gracias, Robert. Karen, a ver, para alcanzar los 270 votos del colegio electoral que Biden necesita para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, como dijimos, claro, debe ganar alguno de los llamados estados bisagras, ¿no? Que en 2016 se fueron con Trump. Entonces mi pregunta iba, ¿la victoria de Biden pasa por Florida? ¿Pensilvania? ¿Qué combinación necesita? ¿Cuál es tu reflexión? Disculpen. Ahí sí. Estaba entusiasmada escuchando a Robert. Trump ganó porque ganó los llamados estados del Rust Belt o del cinturón del óxido, que es donde estaban todas las fábricas que han tenido que cerrar, por eso se llama así. Biden les puso el muro azul, que son Pensilvania, Michigan y Wisconsin, como tú bien lo dijiste. Tiene que ganar esos tres estados, que son 46 votos electorales, y con eso estaría a punto de llegar a los 270, considerando que ya tiene, como tú bien decías, asegurado por lo menos 216, Nueva York, California, Oregon, Nueva Jersey, etc. Esa es una combinación. El problema es que por el sistema de conteo no vamos a saber mañana si ganó o no esos tres estados, porque en Pensilvania, por ejemplo, los votos presenciales se cuentan primero y después los votos que llegan por correo. Y como tú bien lo dijiste, Paula, son millones los votos que han llegado por correo y se van a demorar en contarlo. La otra combinación sería que ganara, por ejemplo, Florida, que se va a conocer esa misma noche, Georgia, Carolina del Norte y probablemente Arizona, que es un estado tradicionalmente republicano que podría pasar a ser azul. Tú sabes, en el mapa lo ponen o rojo o azul. Así que la combinación, si es para ganar mañana, necesita Florida, Carolina del Norte, Arizona y Georgia, pero debería ganar en los tres estados del cinturón azul, como le dice, o el muro azul, para poder ganar las elecciones. Ahora, esos estados del cinturón azul, o de lo que él llama el muro azul, han sido tradicionalmente demócratas. Los ganó Trump por muy pocos votos, en Pensilvania por 45.000 votos.
en Wisconsin, o sea, por mucho menos de 20.000 votos. Entonces, son estados que pueden volver a ser demócratas. Y como hemos visto en los últimos días, tanto Biden como Trump han estado haciendo campaña activa en esos estados, especialmente en Pensilvania. Así que esas son las combinaciones. Interesante. Vamos a ver mañana qué es lo que podemos conocer mañana o qué vamos a tener que esperar algunos días para conocer. Y ese es el gran problema. Decía el New York Times a través de fuentes de la Casa Blanca que Trump se iba a proclamar ganador aunque no tuviera los 270 votos, y eso sería un problema para la democracia en Estados Unidos que puede incluso terminar en violencia. Robert, a ver, los hispanos o latinos son hoy la minoría más grande, ¿verdad? En Estados Unidos. En 2016 casi el 30% de ellos votó por Trump. ¿Cómo se estima, ¿no?, que se comportará el electorado hispano en estas elecciones? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que tener un poco de cuidado en hablar del voto latino, porque la comunidad, tal como América Latina, es una región muy, muy diversa. El voto latino es muy diverso en Estados Unidos. Entonces, los puertorriqueños en Nueva York, los mexicanos en California, son muy distintos que los cubanos en Florida, ¿no? Los puertorriqueños y los mexicanos suelen votar por el Partido Demócrata y los cubanos, como sabemos, suelen votar por el Partido Republicano. Y eso es lo que creo que lo vamos a ver. Texas es interesante. A mí me llamó mucho la atención, por lo menos la última encuesta que vi, que es de un sitio que se llama 538, que en el fondo toma muchas encuestas y tiene una fórmula para buscar una especie de promedio. Tiene Biden con un poco de ventaja en Texas, que sería increíble, con 1 o 2 puntos. Y eso sin duda gracias a los hispanos. También tiene a Biden con una pequeña ventaja en Florida. Yo suelo pensar que Florida la va a ganar Trump. Sí, por ahí dicen que si Biden gana Florida, tiene un 99% de chance de ganar la elección. Si no lo gana, se le hace más difícil. Y Trump, o sea, dicho de otra forma, que es lo que dijo Karen, Trump absolutamente necesita ganar Florida. Pero Florida en 2020 no es Florida 2016, porque ¿qué es lo que ha pasado entre 2016 y 2020? Un par de huracanes grandes en Puerto Rico. Y eso ha implicado una inmigración bastante fuerte, especialmente hacia la región de Orlando. Y los puertorriqueños votan por los demócratas, especialmente estos que en el fondo son refugiados del mal manejo de los efectos de los huracanes en Puerto Rico. Todos nos acordamos de imágenes de Trump tirando toallas no al público en un gimnasio en Puerto Rico como gran esfuerzo ¿no?, señal de ayuda. Entonces, eso sabemos de la elección del 2020 que terminó en la Corte Suprema, que las diferencias en los votos en un lugar como Florida pueden ser muy, muy pequeños. Entonces, esta inserción, esta llegada de cientos de miles de puertorriqueños puede también cambiar la situación en Florida. Entonces, y Texas, como digo, para el voto, en cuanto al voto hispano, yo creo que lo interesante para los dos lugares súper interesantes van a ser Texas y Florida, pero Florida ha cambiado mucho. Bien, Robert, les recuerdo a todos que están hoy día con nosotros que también pueden mandar sus preguntas a través del chat. Ahí tengo una pregunta, Karen, ¿no? ¿Hubiera Trump ganado si no fuera por cómo ha manejado y continúa manejando la pandemia? No sé si tú has visto, Karen, que hay un estudio que sacó también, creo, el New York Times, que lo leí ayer, qué impresionante cómo en los lugares donde él, a estos rallies, ¿no?, donde él ha pasado, ¿sí?, donde actos masivos, que todos sin mascarilla, y ya hay estudios que indican cómo han aumentado los casos del COVID a las 2 semanas que él estuvo, ¿no?, en distintos estados. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? Sin pandemia,
¿Trump hubiera ganado? Yo creo que sí. Trump hubiera ganado, especialmente por cómo ha crecido la economía. Estaban en un desempleo prácticamente full empleo, menos del 5% del desempleo. Los salarios reales, por ejemplo, de los trabajadores del 25% más pobres de los Estados Unidos, habían subido más de un 4%. Entonces, efectivamente, había una bonanza económica que estaba beneficiando, yo diría, no solamente a la élite en este caso, sino que a todo Estados Unidos. La pandemia claramente provocó un desplome. El primer trimestre, poco, pero el segundo trimestre se desplomó más de 30%. Se recuperó el tercer trimestre, como lo decías tú, pero hay que ver qué es lo que pasa ahora que hay una nueva ola de contagio y probablemente de restricciones que van a hacer que cierren muchas empresas y que nuevamente aumente el desempleo. Sigue habiendo 11 millones de estadounidenses desempleados que desde que comenzó el COVID que no han logrado de nuevo reinsertarse en el mercado laboral. Así que sí, yo creo que hubiera ganado, pese a todo lo que dijimos respecto de cómo ha socavado la democracia en Estados Unidos. Eso le importa en Estados Unidos a una élite, que es la élite de ciudades como Nueva York, como San Francisco, Los Ángeles, Washington DC, pero no al resto de Estados Unidos. Y tomando uno de los temas que decía Robert respecto del clivaje racial, efectivamente los que votan por Trump son hombres blancos sin educación universitaria, básicamente. Gente en las áreas rurales, en la elección pasada votaron mujeres blancas, pero las encuestas indican que las mujeres blancas con educación que viven en los suburbios y en las ciudades van a votar por Biden. Entonces, este tema demográfico también es fundamental, además del clivaje racial, yo pondría el clivaje de género, el clivaje de edad, y el clivaje de la gente que tiene educación universitaria versus los que no tienen educación universitaria. Quiero agregar algo, Paula, sí, a ese tema de educación. Sí. Nosotros tratamos de entender cómo puede ser que haya tanta gente, por ejemplo, que esté dispuesta. Ayer hubo un rally, no sé dónde, y creo que en Florida el público estaba gritando, diciéndole a Trump que echara a Fauci, al doctor Fauci, y Trump dijo que sí, que después de la elección él quería echar a Fauci. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo en medio de una pandemia que en este momento, hasta hoy día, ha matado unos 230.000 norteamericanos, hay como una desconexión entre vuelvo a este tema de la realidad. Bueno, y mucho de eso tiene que ver con educación, y eso tiene que ver con algo que existe en Estados Unidos hace mucho tiempo, que es y tiene que ver con nociones de libertad, ¿no es cierto? Y esto está vinculado con el tema de armas de fuego también. Pero una encuesta en el 2017 dijo que el 38% de los norteamericanos, 38%, que es casi exactamente el voto de Trump, no cree en la evolución, la teoría de la evolución, cree en el creacionismo, que el mundo se creó hace unos 10.000 años. Hay dinosaurios que sabemos que están en el museo y sabemos ¿no es cierto?, con métodos ¿cómo se llama?, de carbon dating, que tienen cientos de millones de años. Pero el 38% de la población de Estados Unidos cree que el mundo se creó hace 10.000 años. El 31% de la población de Estados Unidos cree en fantasmas. Y el 17% de la población cree que algún grupo como los Illuminati controlan el mundo. Entonces, y eso yo creo que dice en relación con este tema de educación, ¿no? Hay no creo que se haya hecho el cruce, pero estoy dispuesto a apostar que si se hiciera un cruce entre esas personas que creen en teorías que no tienen sustento científico, hay una relación bastante directa con el porcentaje de gente que cree que las mascarillas causan problemas respiratorios, o que el virus fue creado en un laboratorio para matar para que los chinos dominen el mundo, y todas estas otras teorías que Trump o cree o explota
para lograr el apoyo de ese mismo 30%. Y eso es un problema, ¿no? O sea, eso es algo que es un problema estructural que ha existido en Estados Unidos hace muchos años. Pero aquí, Robert, claro, ¿qué rol entonces ha tenido la prensa, ¿no? En comunicar. O sea, cómo, también vemos una prensa polarizada, ¿cómo lo ves tú? Los medios de comunicación, las redes sociales en Estados Unidos, porque es Bueno, evidente, o sea, toma el COVID, o sea, todo el mundo entero, ¿verdad? Europa, que le costó a algunos países de Europa asumir, ¿verdad? Al Reino Unido, sobre todo, al principio a España, las reales consecuencias de este COVID, y eso es a través de las comunicaciones, se puede toda la población ha tenido acceso directo al daño y cómo ha arrasado el COVID, pero así todo en Estados Unidos vemos gente que lo ponen en duda. Entonces ahí vuelvo, y es una pregunta que no solo va a tema COVID, sino también a las elecciones, que me interesa saber el rol, ¿verdad?, de la prensa. sí. Se han dividido, ¿verdad?, la prensa unos con uno, otros con otros. ¿Quién gana a nivel de prensa? Bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que la prensa ha tenido un mejor desempeño en esta elección que en el 2016. En el 2016 Trump todavía no sabían cómo manejar a Trump y le dieron demasiada atención y lo inflaron demasiado. Esta vez han sido un poco más cautelosos. Eh, pero también, de nuevo, hay un tema estructural ahí que tiene que ver con los medios sociales. O sea, y no solamente medios sociales, sino que la prensa tradicional también. Lo que ha ocurrido es que la gente hoy día vive en lo que se llaman cámaras de eco. Todos nosotros, y lo hacemos en Twitter, lo hacemos en Facebook, lo hacemos con los medios que consumimos. Uno suele optar por leer cosas con las cuales uno está de acuerdo. En parte por tiempo y en parte por sanidad mental y en parte por prejuicios ideológicos. Entonces, la gente suele vivir en una cámara de eco y este 30% al cual me refiero no suele estar dispuesto a leer fuentes de información con los cuales que les dicen otra cosa. Y Fox News, desde luego, Fox News juega ese juego, ¿no? Pero yo creo que la prensa entonces, la información respecto a COVID, por ejemplo, absolutamente está disponible y uno, pero si yo no estoy dispuesto, si yo vivo en un mundo en que los científicos me están tratando de meter en la boca, yo voy a buscar información alternativa. Y eso es lo que ocurrió en Estados Unidos. Ahora, la pregunta interesante es por qué eso ocurre más en Estados Unidos, pareciera ocurrir más en Estados Unidos que en otros lugares. Ocurre aquí también, ¿sí? Desde luego, o sea, es cosa de ver cómo la gente interactúa en los medios sociales acá. Pero los efectos claramente en Estados Unidos son mucho más fuertes y con implicancias más dramáticas. Karen, claro, también hemos estado todos, ¿verdad?, muy centrados en la elección presidencial. Y a veces, a mí también, claro, se nos olvida que mañana también se vota por 35 miembros del Senado, que es muy importante también para Estados Unidos, muchas decisiones toman ahí. O los republicanos tienen una mayoría con 53 escaños, la mantendrán. ¿Cómo lo ves esa contienda electoral en el Senado? El Senado, Paula, es tan importante en esta elección, no sé si como la presidencia o la vicepresidencia, pero es tremendamente importante. Hoy día, como tú bien dices, tienen la mayoría los republicanos. Hay 35 escaños que van a la elección, la reelección. A ver, ¿qué dicen las encuestas? Los demócratas van a perder Alabama, pero van a ganar Colorado. Entonces necesitan ganar 3 escaños más. Entonces, seguramente van a ganar Arizona, donde la senadora McSally, republicana, está muy abajo en las encuestas. Probablemente van a ganar Maine, donde la senadora Collins, también republicana, está muy abajo en las encuestas. Se habla de Carolina del Norte. Carolina del Norte, ¿verdad? Se habla de Colorado. Georgia. Sí, Carolina del Norte. Carolina del Norte y ¿cómo se llama? Georgia. Con eso lograrían los 4. Ahora, ojalá perdiera el senador en Carolina del Sur, Lindsey Graham, pero dudo
no lo va a perder. Y yo creo que ganando esos 4, en resumen, Arizona, Maine, Carolina del Norte y Georgia, los demócratas podrían retomar la mayoría en el Congreso. Ya la tienen en la Cámara y la van a mantener en la Cámara y probablemente la van a incrementar en 10 escaños más en la Cámara. Pero también es una contienda tan importante como la presidencial. Y una de las preguntas interesantes ahí es cómo reacciona el Partido Republicano a esa eventualidad. Incluso si gana Trump. Porque, ojo, si gana Trump y los demócratas obtienen la mayoría en ambas cámaras, no cabe ninguna duda que lo van a intentar de lograr otro impeachment y van a tener los votos. Así es. Entonces ahí la pregunta es, y si pierde Trump y pierden ambas cámaras, que sería un resultado increíble, eso normalmente no ocurre, el Partido Republicano va a tener que decidir qué es lo que pasó. Y va a tener que decidir si la culpa la tiene Trump y el trumpismo y aquellos congresistas que lo apoyaron y después toman un giro de vuelta hacia el centro. O también podrían tomar un giro, digamos, obstruccionista hacia esta dominación del Partido Demócrata en la Casa Blanca y en el Congreso. Que es un poco lo que pasó con Obama, ¿no? Así como no estamos dispuestos a aceptar esto y vamos a impedir y hacer un shutdown en cuanto al presupuesto y todas estas cosas que trataron de hacer con Obama. Desde el punto de vista del futuro de la democracia norteamericana, ¿qué ocurre con el Partido Republicano? Es una pregunta súper importante. También podría quebrarse en dos. Alguna gente cree que este Lincoln Project, que este grupo de ex republicanos, que han sido absolutamente claves en producir spots publicitarios muy, muy buenos y muy críticos de Trump, alguna gente cree que esa es el núcleo, esa es la base desde el cual puede surgir un grupo distinto, salirse del partido, o la renovación del Partido Republicano al hacer ese giro hacia el centro. Eso va a ser una pregunta clave para saber no solamente qué pasa con la democracia norteamericana, sino que la capacidad que va a tener Biden para gobernar. Y Biden, a su vez, tiene su oposición, tiene su ala progresista dentro del Partido Demócrata, que hasta el momento se ha portado increíblemente bien, a diferencia de 2016, ¿no es cierto? Todos nos acordamos la cara de Bernie Sanders en la convención de 2016 cuando ganó Hillary Clinton y es como que prefiero estar en cualquier parte menos acá. Y mucha de esa gente después no votó por Clinton en las elecciones. Esta vez lo tienen súper clara. La Alejandra Ocasio-Cortez le preguntaron por el fracking, ¿no es cierto? Por esta política de una forma de sacar petróleo que es muy importante en lugares como Pennsylvania. Y la ala progresista está en contra de esto. Biden es menos. Y Ocasio-Cortez dijo, mira, yo tengo súper claro, aquí tenemos que ganar la elección y después me encantaría tener el privilegio de conversar con el futuro presidente Biden sobre el tema del fracking. Eso es importante, pero ¿qué es lo que implica eso? Que después de la elección van a empezar a hacerle lobby por un montón de cosas que el sector más centrista del partido no quiere conversar. Y eso a la vez le va a dar herramientas al Partido Republicano para ver, ¿no ves? Son los progresistas, la extrema izquierda, los que están manejando el Partido Republicano y el presidente Biden. Así es. De hecho, Trump durante muchas semanas usó el tema del socialismo, fantasma del socialismo, para atacar a Biden, pero Biden se manejó muy bien siempre, manteniéndose en el centro. Ahora, va a tener que conciliar después en la formación del gobierno, desde Bernie Sanders hasta los republicanos que lo han apoyado, y quién va a tener qué cargo, y ahí va a ser fundamental quién va a ser secretario de Estado o quién va a ser el secretario del Tesoro, si es que gana Biden. Y probablemente se habla de Bloomberg, es lo que sería, yo creo, el exalcalde de Nueva York y también que fue precandidato en las primarias,
no le fue bien, pero es un muy buen nombre para cualquiera de los dos cargos, secretario de Estado o secretario del Tesoro, y porque también es alguien de centro. Pero va a ser un problema para Biden conformar gobierno después para poder equilibrar toda esta fuerza. Karen, bueno, tú justamente lo decías al principio, ¿no? Aquí está en juego la democracia. Y justamente con eso quiero plantearte, ¿verdad?, un tema a los dos, partiendo por Karen, la Corte Suprema estadounidense. Claro, ha estado en el ojo del huracán, del mundo entero, incluso en su rol, ¿verdad?, en un eventual cuestionamiento de los resultados electorales, y todo lo que ha sido, ¿verdad?, la gran cobertura que tuvo el impacto de la confirmación de Amy Coney Barrett al final de un periodo electoral, discusiones sobre un eventual aumento del número de jueces, entre otros. Así que me gustaría conocer tu visión, Karen, tus impresiones respecto a estos sucesos y cómo se viene, ¿verdad?, en términos del impacto de la decisión final de las elecciones. Estás con mute. Gracias. Efectivamente, hoy día la Corte Suprema, los conservadores tienen una mayoría de 6 versus 3, a pesar de que el Chief Justice Roberts ha sido, que también está en la mayoría conservadora, pero ha sido bastante neutral y bastante serio para sus procesos de toma de decisiones. Pero sí, efectivamente la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora que puede bloquear muchísimas iniciativas, que por ejemplo el tema del Obamacare, el Affordable Care Act, que está para ser tratado en la Corte Suprema, está en la tabla, o el Roe versus Wade, que tiene que ver con el derecho de una mujer a elegir si quiere tener o no un aborto, o el tema del matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio igualitario. Entonces, hay muchísimos temas valóricos, pero también hay temas económicos y hay temas políticos esenciales. Se ha hablado, y hay un buen artículo para los que quieren leerlo, de Todd Gittling, también de la Universidad de Columbia, de que se puede incrementar el número de jueces. Efectivamente se puede, porque la Constitución no está escrito cuántos debiesen ser. Desde su creación en 1789 ha habido desde 5 a 10 jueces y va subiendo, bajando. En el último siglo, FDR, Franklin Delano Roosevelt, en el año 37, intentó subirlos para también tener apoyo, para que no le bloquearan las provisiones del New Deal, pero no lo logró porque el Senado lo bloqueó. Ahora, Biden ha sido muy cauto, y no lo ha dicho, porque hay mucha gente que se opone a esto, y él ha sido muy cauto, la más progresista lo está planteando. Quizás, si es que gana la Cámara, bueno, la Cámara la va a tener, y va a tener el Senado, podría hacerlo, y requeriría una mayoría del Senado para poder hacerlo, pero ahí está, él no se ha planteado abiertamente a favor de eso. Pero es un desafío importante para no solamente los temas valóricos, sino que también temas institucionales, como ejemplo ahora las elecciones, y temas económicos, o sea, todos los temas pueden terminar en la Corte Suprema. Yo agregaría algo, Paula, sí, que es, hablé del futuro del Partido Republicano si es que gana o no Trump. El Partido Demócrata, hasta el momento, un poco menos este año que la vez pasada, pero sigue funcionando como si la democracia, como si estuviéramos en tiempos normales. Sigue funcionando como que esto es la democracia de siempre, Trump es un candidato como cualquier otro, y yo creo que a diferencia de hace 4 años se dan cuenta que algo ha cambiado, pero todavía no se dan cuenta todavía no cambian su comportamiento, y esto se ve en el tema de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Hace 4 años los republicanos dijeron no estamos dispuestos a confirmar Merrick Garland, el juez que había sugerido Obama, porque vienen elecciones, y esta vez, ¡boom!, en 2 semanas confirman la nueva jueza. Entonces, los demócratas tienen que empezar a comportarse y pensar, y ya lo están pensando, cómo pueden empezar a comportarse como los republicanos, es decir,
va a haber una reflexión respecto a cuáles son los elementos institucionales que tienen que cambiar para evitar otra experiencia como la de Trump. Porque se dan cuenta, y muchos se dan cuenta, que la democracia norteamericana está en peligro o ya se ha debilitado bastante. Es una locura que las reglas del juego las definan no solamente cada estado, sino que cada condado dentro de cada estado define cuándo se cuentan los votos, quién, cómo si se pide identificación, si no se pide identificación. Es una locura. Es una locura que ya esto podría ser la segunda elección que la decide la Corte Suprema en 20 años. Entonces, cosas que pueden empezar a ver, a mirar, a pensar, es, por ejemplo, este tema de la Corte Suprema. Y hay otro tema que es transformar a Washington, D.C. y a Puerto Rico en estados, que son dos lugares que suelen tener mayoría demócrata. Entonces, obviamente los republicanos dicen, no, esto es... Pero los demócratas tienen que empezar a pensar en, para decirlo de una forma, modernización institucional o cambios profundos institucionales que logren darle ciertos equilibrios a un sistema que, el tema del gerrymandering, de cómo se diseñan los sectores, ¿cómo se llaman? Los constituencies de voto, que los ajustan a la medida. El tema del financiamiento de la política, que la Corte Suprema dijo que básicamente el tema de voter suppression, que también en esta elección no es una casualidad que en esta elección hay más riesgo de que lugares controlados por republicanos pongan trabas para que ciertos sectores afroamericanos, demócratas, etcétera, puedan votar. Porque tienen que ver, responden a decisiones de la Corte Suprema que han permitido eso, que han debilitado las normas del Civil Rights Act de 1965. Eso ocurrió entre 2016 y 2020. Y por lo tanto, hoy día vemos condados que le ponen más trabas al voto de sectores afroamericanos. ¿Y para qué hablar de lo que está ocurriendo hoy día con el voto postal? Y eso hace que sea también tan difícil poder predecir qué es lo que va a ocurrir. O sea, nosotros podemos optar por creer en las encuestas o no creer en las encuestas. Todos quedamos medio quemados el año 2016, cuando yo también dije, cero chance que gane Trump. Como Nancy Pelosi. Me acuerdo perfectamente la fiesta que tuvo la embajada de Estados Unidos hace 4 años, que básicamente se terminó temprano, porque estábamos todos un poco en shock. Pero una cosa es el voto y otra cosa es contar el voto. Y este tema de los 100.000 votos postales, que todo esto tenga que llegar a los tribunales y eventualmente a la Corte Suprema, no es normal. O sea, eso no puede ser. Entonces, creo que los demócratas van a tener una discusión interesante sobre qué medidas se toman para empezar a arreglar esas cosas. Bien, Robert, gracias. A ver, hablando ahora un poco más de contenidos, ¿no? De las campañas, tenemos por un lado, ¿verdad?, el slogan de Biden, Build Back Better, y tenemos, ¿verdad?, por otro lado, el Make America Strong Again, ¿no? Y ahí, solo en esas palabras, en esos slogans, tú te ves ahí la diferencia de visiones, ¿no? Uno, Build Back Better, hablando del mundo, sustentabilidad, de colaboración internacional entre todos, y el Make America Strong Again, mirándose el ombligo a Estados Unidos. Y ahí, Karen, ¿qué aspecto destacarías de Build Back Better? Y después a tú, Robert, me encantaría que nos comentes qué aspectos, si es que encuentras, destacarías de Make America Strong Again. Karen. Bueno, Build Back Better, efectivamente, Paula, tiene un componente importante de lo que tú has dicho. En el ámbito económico, yo creo que nos le interesa mucho a la gente que está escuchando este webinar o esta conversación. Efectivamente, contiene un alza en los impuestos. Recordemos que Trump bajó los impuestos de las empresas de 35 a 21. Biden lo está... en su programa, dice que los va a subir de 21 a 28 para tener más ingresos, y también a quienes ganan más de $400.000 al año, y con eso financiar un plan de
habla de 5 trillion, que en castellano serían 5 billones, pero son 5 millones de millones, para primero renovar la infraestructura de los Estados Unidos, que está muy deteriorada, crear una economía verde, sí, habla de green economy, salud, educación, y básicamente eso, si es que tiene un Senado demócrata que le dé la posibilidad de gastar esos fondos. Pero primero, obviamente, están lo que se necesita para combatir la pandemia, que ahí está, no lo han logrado llegar a acuerdo la administración Trump con el Congreso para, digamos, poder apoyar este paquete de 2 trillion, 2 billones, para abordar el problema de la pandemia, que sin lugar a dudas es prioritario hoy día en Estados Unidos. Entonces, eso en el ámbito económico, sí, a nadie le gusta que le suban los impuestos, pero fíjate que publicaciones liberales como The Economist o el Financial Times, que no son socialistas, al contrario, han apoyado a Biden y a este Build Back Better. El único que lo ha criticado, por lo que he leído yo de los diarios serios, es el Wall Street Journal, pero era de esperar, desde el punto de vista editorial, digo, desde su... aquí en sabes que en Estados Unidos todos manifiestan quién es su candidato y por quién debiesen votar o llaman a votar a quienes lo siguen. Todos han apoyado a Biden, con la excepción de Wall Street Journal. O sea, el plan económico, incluso el Fondo Monetario Internacional, ha dicho de que es necesario invertir en mejoramiento de la infraestructura, en el desarrollo de una economía verde y ahora con urgencia en el combate a la pandemia. No sé qué se puede decir, yo creo que Robert va a hablar más del Make America Strong Again. Sí, pero solamente para contarles que cuando entregaron su programa, le sacaron la primera hoja al programa del 2016 y le cambiaron solamente eso, y ese es el programa de Trump. No hay nada nuevo. No sé, Robert, si tú tienes algún comentario adicional. Bueno, un par de puntos. Primero, me llamó mucho la atención a propósito de no hay nada nuevo. En los debates presidenciales, particularmente el segundo, porque el primero fue cualquier cosa, pero el segundo, donde Trump habló un poco en vez de gritar, me llamó mucho la atención ese punto de que no había nada nuevo, no había ninguna propuesta. Era o meter miedo o criticar a Biden, decir que Biden iba a ser socialista o que iba a subir impuestos, pero no había nada nuevo y eso me llamó mucho la atención. Lo segundo tiene que ver con el aumento de impuestos. En Estados Unidos hay una especie de, no sé si es mito o no, una especie de discurso establecido que los republicanos son deficit hawks, son más fiscalmente responsables y los demócratas les gusta subir impuestos y gastar. Es posible que los demócratas suban impuestos, porque si uno mira el récord de los presidentes republicanos de los últimos 30 años, Reagan y Bush subieron el déficit, la deuda como loco, y después viene Clinton que tiene que arreglar eso y logró algo. Después viene Bush hijo y viene la crisis y Obama tiene que arreglar eso y logró arreglarlo. Trump ha aumentado la deuda de Estados Unidos un 36% en 4 años, un 36%, 27 trillones de dólares. Entonces, ahora que venga Biden y dice vamos a subir los impuestos a los más ricos, es de todo sentido y también es una señal de responsabilidad fiscal. No es solamente que vamos a subir impuestos porque queremos gastar como locos. Es empezar a salir del tremendo hoyo. Ahora, para ser justo, todo el mundo está gastando más de lo normal, en Chile también, porque es una situación extraordinaria. Pero también hay que repensar estos prejuicios que existen respecto a las posturas de ambos partidos. El Partido Republicano no es un partido que es fiscalmente responsable y normalmente le ha tocado al Partido Demócrata arreglar el lío. Ahora, a ver, cambiando un poco tema, yo creo que ya estamos terminando una de las últimas preguntas con respecto a la política exterior, ¿sí?
que los programas son completamente distintos. Y aquí, ¿qué balance, Robert, harías con respecto a la política exterior de Trump? Karen, ¿qué cambios verías que impulsaría una eventual presidencia de Biden? Y la visión, ¿verdad?, de ambos candidatos con respecto a la relación con Latinoamérica y específicamente con Chile. ¿Quién quiere partir? ¿Dispara usted o disparo yo? Robert. Yo disparo, así, te dejo me pueden decir que estoy equivocado. Voy a tratar de ser un poco justo con Trump, porque siento que hemos sido muy críticos. La política de Trump, como digo, tiene un norte, este norte de aislacionista, un norte que ha sido no creer en el multilateralismo, America First, todo ese discurso. Eso lo conocemos. Pero ¿por qué digo que quiero ser justo? Porque algunas de las cosas que ha hecho Trump, o algunas de las condiciones con las cuales ha tenido que lidiar, son cosas que existían antes. Obama también tuvo problemas con China, y hizo la misma crítica hacia China que le hizo Trump, sin entrar en una guerra comercial. Pero el tema de la propiedad intelectual, de cómo los chinos roban propiedad intelectual, el tema de la manipulación de su moneda, o sea, un montón de cosas que efectivamente la solución de Obama era tratar de incluirlos en un sistema financiero internacional para que no les quede otra que cumplir con las reglas del juego. Entonces, China empieza a participar más en la OMC y cosas así. Y la respuesta de Trump claramente fue la guerra comercial. Pero lo que voy es que, mirando hacia adelante, Biden, si llega un Biden, no es que vamos a volver a una época dorada de los años 90. El mundo es distinto, el equilibrio del balance de poderes, Estados Unidos no es el país que fue antes, está compitiendo con China en el tema comercial, está compitiendo con Rusia para influencia militar o política. El Medio Oriente ha cambiado totalmente. Lo que ha pasado con Israel, los países árabes, responde a una nueva realidad, un nuevo equilibrio de balance de poder respecto a Irán. O sea, no es que de repente Trump haya logrado la paz en Medio Oriente, es que Arabia Saudita, los países del Golfo, tienen un interés compartido con Israel, que es la amenaza que representa el poder nuclear de Irán. Que, dicho de paso, ha avanzado mucho precisamente porque Trump se salió del acuerdo nuclear con Irán. Y esas son las realidades con las cuales va a tener que lidiar Biden, con mucha más sutileza, con mucha más diplomacia, con mucho más énfasis en el multilateralismo y la reconstrucción de alianzas. Pero tampoco creo que va a ser un periodo especialmente dorado, porque Estados Unidos enfrenta problemas reales en el tema internacional. Así es, y agregar, Paula, bueno, yo creo que va a ser interesante si gana Biden, con qué líder internacional habla primero, si es con el Reino Unido, con Boris Johnson, o con Justin. Eso siempre es un hito, pero claramente tiene que recomponer las relaciones con Europa. Recordemos que Trump desechó a la OTAN y a su alianza tradicional con Alemania y los países de Europa. Yo creo que eso va a ser fundamental, fortalecer esa alianza. Ahora, con respecto a América Latina, no es que haya habido una política hacia Latinoamérica por parte de Trump, ni tampoco la hubo durante Obama. Así es que lo único que aparece en el programa de Biden al respecto es un párrafo en el sentido de que van a apoyar a América Central, a Centroamérica, con $4.000 millones, pero eso tiene que ver también para fortalecer la democracia y fortalecer la economía de esos países, pero también tiene una implicancia en términos de inmigración. Pero no hay nada sobre América Latina, sobre América del Sur, digamos, en ninguno de los dos programas. Un poquito retórica en contra de Venezuela, pero no es que América Latina sea importante, o quizás desde el punto de vista comercial, esperemos, cuando se den cuenta de la presencia china, cómo China está llenando el vacío que ha dejado Estados Unidos, quizás ahí van a poner más atención en la región. No lo sabemos. Insisto, no es que Obama lo haya hecho, y Trump tampoco.
pero por lo menos esperemos algunas señales, por lo menos el nombramiento de embajador en Chile. Estamos sin embajador desde que se fue Carol Pérez, y pese al excelente trabajo que han hecho los, ¿cómo se llaman? Los DCs, los Charge d'Affaires. Charge d'Affaires, es un problema no tener embajador aquí en países como Chile. Así que veamos si es que hay una política hacia América Latina, pero yo creo que el foco va a ser Europa en este momento, retomar el Acuerdo de París, por supuesto, retomar el ingreso a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos multilaterales de los cuales se fueron durante el gobierno de Trump. Y China va a continuar. China, yo creo que Biden ha sido tremendamente crítico de China y de Xi Jinping, así que quizás en el tono va a ser más suave, pero la confrontación va a seguir. Muy bien, siendo las 10:01, predictions. A ver, láncense con predictions, ambos, por favor. Karen. A ver, ¿qué parta yo? Okay. En el McLaughlin Group, McLaughlin terminaba predictions y daba un minuto para las predictions de la semana. Es que aquí hay un wishful thinking, que es lo que quiero que pase, pero lo que temo que va a pasar. A ver, si es que Biden no logra hoy día, mañana mismo, el 3 de noviembre, la victoria con Florida, Georgia, Carolina del Norte y los estados del norte, que hablamos Pensilvania, Wisconsin y Michigan, yo creo que lamentablemente Trump se va a dar por ganador y va a llamar a su gente a defender el voto. Y ya hemos visto que había enfrentamientos ayer en Nueva York. Salió un reportaje, las tiendas de Nueva York, los bancos de Nueva York están todos poniendo madera porque temen de que van a haber enfrentamientos. Entonces, ese es como el escenario de pesadilla, no solamente para Estados Unidos, sino que yo creo para el mundo entero. Pero esperemos que se decida todo mañana para uno u otro lado, pero que se decida para que no haya este enfrentamiento. Robert, predictions. Bueno, en los últimos días de su presidencia, Trump está construyendo el famoso muro, pero el muro lo está construyendo alrededor de la Casa Blanca. Ayer empezaron a aparecer equipos que están construyendo un muro muy alto, que no se puede escalar, para proteger la Casa Blanca de lo que ellos mismos esperan van a ser manifestaciones y tal vez incluso él está pensando en tal vez los militares que podrían tener que venir a sacarlo de la Casa Blanca. Yo siempre he dicho, y lo sigo pensando, que Trump, todo lo que hemos visto, su personalidad, su ego, su historia, Trump no es una persona que admite derrota, no lo va a reconocer nunca, no va a dar el discurso, y yo creo que si efectivamente incluso cuando pierda, si es que pierde, va a renunciar de manera que Pence lo perdone y de manera que, más que eso, que no tenga que asistir el cambio de mando en enero, porque eso yo creo que lo molesta mucho más que todas las otras cosas. Yo estoy de acuerdo con Karen, yo creo que esto se va a judicializar, son muchos estados y por lo menos en algunos de esos va a estar muy cerca, y como ya ha empezado este juego de interferir con la entrega de votos por correo u otras cosas que han ocurrido, y los procesos legales ya están ocurriendo. Y eso va a seguir, y por lo tanto yo creo que mañana no vamos a saber, a menos que sea extremadamente holgado, pero yo creo que probablemente esto se va a judicializar y va a ser muy, muy complejo. Y para cerrar, Paula, una frase que es como reacciona, esperemos que por lo menos Mitch McConnell, que no es que haya sido sido un aliado de Trump durante todo este tiempo, ojalá por lo menos de la dirigencia republicana, que surge este escenario del terror, también asuman el rol que tienen que asumir y poner orden también, porque no pueden permitir que esto suceda. Así es, esperamos, ¿no?, que exprime la democracia y el camino institucional. Yo confío en eso, de verdad, en los Estados Unidos. Bueno, mañana todos madrugaremos, ¿verdad?, viendo las noticias. Les quiero agradecer, Karen, Roberto, por esta muy entretenida conversación, súper interesante. Pasamos por diversos temas, un amplio abanico,
un día antes de las elecciones en los Estados Unidos, y los dejamos invitados al conversatorio que tendremos postelectoral el día jueves a las 6 de la tarde, donde tendremos como invitado especial a Juan Gabriel Valdés, a Michael Camilleri, y será moderado por Karim Poñachi. Y voy a Espero que tener tengan que ponerme todos... menos ideológica en ese Pero esperemos que para el jueves, Paula, tengamos por lo menos Sí. alguna definición. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, Robert, Columbia Gracias. Global Gracias por la Center, invitación. Amcham y Rob. Que estén muy bien. Cuídense. Chao.